Fue como si hubiera acercado una cerilla encendida a una pira de material combustible. Surgió una luz fosforescente, una nube de humo de colores, un olor parecido al azufre. Se oyó un gañido. Paddy, resucitado de sus cenizas, se acercó tambaleante al borde de la nube en forma de seta. El gas o el vapor se dispersaba velozmente. Tenía las orejas caídas y el rabo lacio. Temblaba y avanzaba a trompicones sobre unas patas de gelatina que parecían incapaces de aguantarlo. Había regresado de la muerte y la ingravidez de la incorporeidad, había pasado la vida y a la materialidad en un instante, pero las patas del cachorro aún no se acostumbraban. Paddy, susurró el necroscopio, apoyado en una rodilla. Paddy, ven aquí, pequeñajo. El cachorrito cayó, se puso en pie, se sacudió para volver a caer y después se acercó a él. Blanquinegro, paticorto, de orejas colgantes, un perro cruzado, pero estaba vivo. ¿Lo estaría de verdad? Paddy, repitió el necroscopio en necrolenguaje. No hubo respuesta. Paddy estaba vivo, de verdad. Media hora más tarde, Harry entregaba a Paddy en la casa número 7 de una hilera de bonitas viviendas construidas en una zona elevada de Bury. No tenía intención de quedarse, se marcharía de inmediato si podía, pero había cosas que quería averiguar sobre Paddy, sobre el carácter de Paddy. ¿Era exactamente el mismo perro? Al parecer lo era, al menos Peter así lo creía. El amo de Paddy hacía una hora que estaba a punto de irse a la cama, pero no quería dormirse hasta no tener noticias de su veterinario. Para él el regreso de Paddy era un milagro, aunque solo el necroscopio sabía hasta qué punto aquello era cierto. El padre de Peter era un hombre alto, delgado, rudo pero amable. El chico nos ha dicho que creía que Paddy estaba muerto, le comentó cuando Peter y el cachorro se acostaron, y mientras servía a Harry una buena dosis de whisky, que tenía los huesos rotos, que le salían los sesos por la oreja, que sangraba y tenía la espina dorsal medio desconyutada. Nos tenía preocupados. Adora a ese chucho. Parecía peor de lo que en realidad era, respondió Harry. El cachorro estaba inconsciente, por eso le colgaban tanto las patas. Se hizo unos cuantos cortes y claro, la sangre siempre impresiona. Echó bastante baba, pero todo por el golpe. Y sus ancas, el hombre levantó una ceja. Peter nos dijo que no estaban bien, que las tenía rotas. Estaban dislocadas, asintió Harry. En cuanto se las arreglamos, todo lo demás quedó en orden. Le estamos agradecidos. No ha sido nada. ¿Cuánto le debemos? Nada. Es usted muy amable. Solo quería asegurarme de que Paddy fuera el mismo perro de siempre, dijo el necroscopio, que el golpe que recibió no le cambiara la personalidad. ¿Le ha parecido a usted el mismo? Del dormitorio de Peter le llegaron un gañido y un ladrido seguidos de una carcajada. Están jugando. La madre del niño asintió y sonrió comprensivo. Deberían de estar durmiendo, pero pero esta es una noche especial. ¿No es así, señor? Keo replicó Harry. No cabe duda de que Paddy es el mismo de siempre. El padre de Peter acompañó a Harry hasta el portón del jardín. Volvió a darle las gracias y se despidió de él. Cuando entró en la casa, su mujer le comentó: qué persona tan amable y decente, pero qué ojos más tristes tiene. Su marido parecía pensativo. ¿A ti no te lo ha parecido? Ah, sí, claro, ¿pero qué? ¿Es que no te ha caído bien? ¿O es que desconfías de un hombre que no ha querido cobrar por un trabajo bien hecho? No, no es eso, pero sus ojos, qué tristes, ¿verdad? ¿Te parece? Junto al portón del jardín en la oscuridad, cuando me miró, ¿qué? No, nada, respondió el padre de Peter sacudiendo la cabeza. Quizá fuera por efecto de la luz, es todo. Una vez en casa, Harry se sintió satisfecho, mejor de lo que había sentido nunca desde lo de Grecia. Cuando había recuperado el necrolenguaje y sus habilidades matemáticas, tal vez lograra sentirse todavía mejor y hacer que otros también se sintieran mejor. Se sentó en un sillón de su estudio en un rincón oscuro y se puso a hablar con una urna, o al menos habría parecido que hablaba con una urna, aunque las urnas no responden. Trevor, tú eres el telépata y de los buenos.
eso significa que sigues siéndolo. De modo que sé que aunque no te hable, me estás escuchando, escuchas mis pensamientos, así que sabes lo que he hecho esta noche, ¿no? No puedo evitar ser lo que soy, Harry, le contestó. Trevor Jordan es en un necrolenguaje entrecortado por el entusiasmo. Del mismo modo que tú tampoco puedes evitar ser lo que eres. Sí, sé lo que has hecho y lo que piensas hacer. Todavía no lo creo y me parece que no podré creerlo hasta bastante tiempo después de que haya ocurrido, si es que ocurre. Es como un sueño maravilloso del que no quiero despertar, salvo que exista una posibilidad de que sea más maravillosa aún si despierto. No había ninguna esperanza, ninguna, y ahora sí. Pero ¿sabes desde el principio cuál era mi intención? No. Saber lo que alguien quiere hacer no significa que sea capaz de hacerlo, le contestó. Pero ahora, después de lo que ocurrió con el perro, Harry asintió y respondió, pero un perro es un perro y un hombre es un hombre. No podremos estar seguros hasta que no lo intentemos. ¿Tengo algo que perder? Supongo que no. Harry, cuando estés dispuesto yo también lo estaré. Caray, no puedes imaginarte hasta qué punto estoy preparado. Trevor, hace unos momentos dijiste que ni tú ni yo podíamos evitar ser como somos. ¿Con eso querías decir más de lo que parece? Sé que me habrás leído muchas cosas en mi mente. Al cabo de una larga pausa replicó, no te mentiré, Harry, sé lo que te ha pasado, en qué te estás convirtiendo, no sabes cuánto lo siento. Pronto, muy pronto, dijo el necroscopio, toda la manada de ratas vendrá por mí, ya lo sé, y también sé lo que les harás y a dónde te irás. Harry volvió a sentir y luego dijo, pero es como me ha dicho mi madre, se trata de un sitio extraño y siniestro, me hará falta toda la ayuda que pueda conseguir. ¿Puedo echarte una mano? Supongo que no, y menos estando donde estoy ahora. En realidad sí, podríamos hacerlo ahora mismo, pero no pienso aprovecharme de ese modo. Si esto funciona, pronto lo probaremos. Con todo, cuando llegue el momento, tú serás quien decida. Cuando, pues, volvió a notarse que Jordan estaba sin resuello. Mañana, Dios, no, advirtió el necroscopio. Jura todo lo que quieras, pero cuida a quien nombras. Hablaron a continuación de todo un poco y recordaron los viejos tiempos. Era una pena que no hubiera nada bueno que recordar. Claro que con ello habían logrado cosas buenas, pero mientras lo vivieron había sido maligno hasta lo indecible. Durante una pausa en la conversación en necrolenguaje, Jordan comentó, Harry, sabes que Paxton te sigue vigilando, ¿no? Había sido él quien había advertido al necroscopio de la presencia del espía mental. Harry lo recordaba agradecido, pero desde entonces y de eso hacía una semana su propia intuición le había avisado de la proximidad del telépata. Su primera reacción instintiva al problema había sido invocar un poder heredado de Harold Wesley, un ex jefe de sección PS que se había suicidado después de que se descubriera que era un agente doble. Ese poder de Wesley era de signo negativo. Su mente era más segura que las bóvedas de un banco, literalmente impenetrable, y ello lo convertía en el candidato ideal para el puesto de jefe de la Organización Británica de Seguridad de Espías Mentales. Al menos lo parecía. Para expiar su culpa le había transmitido a Harry su poder, pero el don de Wesley era a veces una espada de doble filo. Si se cierra la puerta para impedir el paso del enemigo, se impide al mismo tiempo que pasen los amigos. Además, cuando se apaga una vela en una cueva profunda, todos quedan a oscuras. Harry había preferido la luz, habría preferido saber que Paxton estaba allí y que se proponía. En cualquier caso, resulta agotador mantener siempre en guardia de ese modo. La energía, toda energía, ha de ser generada en alguna parte, y dado el esfuerzo emocional cada vez mayor que debía realizar el necroscopio, sus baterías estaban casi agotadas. Por lo tanto, Harry debía mantener a raya al espía mental con su intuición y la inteligencia en expansión de aquello que llevaba adentro, sus poderes crecientes. A la larga, esos poderes se convertirían en una especie de telepatía, en otras formas de PS,
pero no estaba de más contar con el extra de los dones especiales de Jordan. Jordan también había oído eso. Harry, eso está hecho, sé que eres diferente, toma cuanto pueda darte, ahora o cuando lo hayas probado conmigo, da igual, no voy a cambiar de parecer, lo utilizarás para protegerte, claro está, pero no para hacernos daño, de eso estoy seguro. ¿Hacernos daño? A la gente, Harry, no creo que puedas lastimar a la gente. Ojalá pudiera estar tan seguro. La cuestión es que no seré yo, o sí, pero ya no pensaré del mismo modo. Lo único que has de hacer es ceñirte a tu plan. Cuando sepas que está por ocurrir o cuando las circunstancias te obliguen a defenderte o a huir, entonces pon pies en polvorosa y lárgate. Me echaron de mi propio mundo, gruñó el necroscopio, o eso o dejas que el genio salga de la lámpara, no hay otra opción. Directo al grano. Trevor? ¿Acaso los amigos no estamos para eso? En cierto modo tú también eres una especie de genio metido en una lámpara, ¿no? En Harry asomó el ánimo vampiri de llevar la contraria, su necesidad de discutir la cuestión, cualquier cuestión. Jordan aún no se había percatado de ello, en cualquier caso, y procura que la conversación no sea acalorada, demasiado. Tal vez de ahí surjan las leyendas musulmanas, un hombre con el poder que conoce las palabras mágicas e invoca a un poderoso esclavo de una lámpara polvorienta. ¿Cuál es tu deseo, mi amo? ¿Mi deseo? Preguntó Harry con una voz tan desolada como su rostro. A veces deseo no haber venido a este jodido mundo. Fue entonces cuando Jordan se percató de la dualidad de Harry, de las singulares corrientes de su sangre que erosionaban la costa de su voluntad, el horror que desafiaba su ascendente humano, desafío que creía hora tras hora, día tras día. Estás cansado, Harry, tal vez deberías dejar de preocuparte tanto y dormir un poco. ¿Dormir de noche? Preguntó el necroscopio con una risita ahogada, seca y sombría. No está en mi naturaleza, Trevor. Tienes que luchar contra él. Es lo que he hecho, gritó Harry con voz ronca. No hago más que luchar contra él. Jordan guardó silencio y luego dijo, tal vez deberíamos hacer una pausa. Su necrolenguaje era vacilante. Harry notó su miedo, el terror de un hombre muerto, y para sus adentros más profundos a los que Jordan no podía llegar, exclamó, Dios mío, ahora hasta los muertos me temen. Se puso en pie con tanta precipitación que a punto estuvo de tirar la silla. A grandes zancadas se acercó a la ventana. Espió por el espacio que quedaba entre las cortinas y vio el río y la noche. En ese preciso instante, en la orilla más alejada, bajo los árboles, alguien encendió una cerilla para fumarse un cigarrillo. Por un segundo Harry vio el resplandor antes que lo ocultara el hueco de la mano. Después solo pudo ver un fulgor amarillo que se hacía más intenso cuando el observador le daba una fuerte calada al cigarrillo. Ese cabrón está ahí afuera, dijo Harry para sí. Tanto daba que lo dijera para sí porque Jordan estaba demasiado asustado como para contestarle. Capítulo 5. El resucitado. A medianoche Harry continuaba agitado. Invocó el poder de Weasley, salió al jardín y bajó por el sendero hasta el viejo portón del muro. Combado sobre sus goznes herrumbados, la noche era su amiga e igual que un gato, se fundió con las sombras hasta que dio la impresión de que allí no había nadie. A través del portón abierto miró hacia el río. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, distinguían con claridad la silueta inmóvil bajo los árboles, la pulga mental, Paxton. Paxton. Aquel nombre fue como un veneno en los labios y la mente de Harry. Su mente o la de la criatura que iba creciendo dentro de él, porque el vampiro de Harry reconocía la amenaza del mismo modo que lo hacía el necroscopio. La diferencia radicaba en que quizás se encargaría de ella de un modo diferente si él lo dejaba. Paxton, susurró el nombre en el aire frío de la noche. Su aliento se convirtió en una bruma que flotó por el sendero y giró alrededor de sus piernas. La oscura esencia de los vampiros se hacía fuerte en su interior, casi irresistible. No me oyes, ¿verdad, cabrón, que no me oyes? Exhaló una bruma que se coló por debajo del portón. Cruzó el sendero cubierto de maleza que iba al río.
Bajó por entre las zarzas y pasó sobre el agua cristalina. No logras leerme la mente, no sabes que estoy aquí, ¿verdad? De pronto, como surgida de la nada en la mente de Harry, sonaron los gorgoritos de una monstruosa voz, la voz inconfundible de Fetor Ferenzi. Cuando sientas su proximidad, no te ocultes, sal a buscarlo. ¿Qué entrará en tu mente? Penetra tú en la suya. Espera que tengas miedo, que estés asustado. Sé osado, y cuando ante ti abra sus fauces, métete por ellas porque lo más blando lo lleva adentro. Una voz de pesadilla, pero que Harry recuperaba de sus propios recuerdos, porque el poder de Weasley impedía cualquier otro tipo de intrusión. Fetor se había marchado ya a donde ningún hombre podría alcanzarlo. Estaba perdido para siempre en el futuro. Aquel padre de los vampiros se había referido a su hijo Janos, pero el necroscopio tenía la impresión de que podía aplicar las mismas técnicas en esta situación, o tal vez no fuera Harry quien tenía esa impresión, sino aquello que llevaba dentro. Paxton estaba allí para probar que Harry era un vampiro. Dado que era un vampiro, no existía manera de refutarlo, pero debía esperar sentado las consecuencias del informe de aquella pulga. Se sintió impulsado a equilibrar un poco la balanza, a darle al espía mental algo en qué pensar. Pero no para que se rascara la comezón, no, porque sería una prueba concluyente en sí misma y obligaría al necroscopio a exponerse aún más a la indeseada luz y en definitiva al escrutinio de pulgas más grandes cuyas picaduras podían resultar letales. Además, Harry se obligó a recordar que sería un asesinato. Al pensarlo vio imágenes de sangre, algo que debía evitar a toda costa. Se apartó del portón que había en el viejo muro de piedra, invocó una puerta, la cruzó y entró en el continuo de Mobius. Volvió a aparecer en un camino secundario que corría paralelo al extremo más alejado del río. No había nadie a la vista, el cielo estaba encapotado. Por entre los árboles el río era una cinta plúmea caída por descuido en la oscuridad. El coche de Paxton estaba aparcado debajo del remaje y ocupaba parte del camino. Se trataba de un modelo reciente y caro. La pintura brillaba en la oscuridad. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanillas subidas. El vehículo estaba ligeramente inclinado colina abajo y apuntaba hacia una curva bordeada por una pared, donde el camino de acceso se unía al principal que iba a Boyle. Harry salió del asfalto lleno de baches, dejó atrás el coche y se ocultó entre los árboles. La bruma lo seguía a donde él se dirigiera. Pero no se limitaba a seguirlo, porque él mismo era su fuente y su cazador. Se elevaba del suelo que pisaba, caía de sus ropas oscuras como una singular evaporación, surgía de su boca en forma de aliento. Avanzó en silencio con fluidez, sin percatarse que sus pies se posaban infalibles sobre terreno blando, entre los lugares donde las ramitas frágiles y traicioneras esperaban para delatarlo. Notó que el inquilino que llevaba dentro tensaba los músculos y enterraba profundamente sus garfios en su voluntad. Sería una buena prueba del poder que aquella cosa ejercía sobre él, dejar que tomara las riendas allí mismo para que lo impulsara a hacer algo que no podía reparar. Hasta entonces la fiebre de Harry había estado más o menos bajo control, si bien sus iras habían sido más violentas, sus depresiones más profundas y sus periodos de alegría pronunciados. En general no había sentido ninguna compulsión, ninguna ansia, o al menos nada que no pudiera resistir, pero en ese momento sentía todo aquello. Era como si Paxton se hubiera transformado en el centro de todo lo que no funcionaba en su vida, un punto en el que podía concentrarse, un quiste voluminoso en el cutis ya imperfecto de la existencia. Hacía falta una intervención quirúrgica. La bruma de Harry reptaba delante de él, saltó de la ribera y del sitio donde las ramas de los árboles tocaban el suelo húmedo para tender sus enroscadas zarcillos alrededor de los pies de Paxton. El telépata estaba sentado en un tocón cerca del río, con la vista fija al otro lado de la orilla, en la negra silueta de la casa por una de cuyas ventanas
superiores salía la luz. Harry había dejado esa luz encendida deliberadamente. Aunque el necroscopio no se percató de ello, en el rostro de Paxton aparecía una mirada entreceñuda y amenazante. El espía mental había perdido el aura de su presa. Suponía que Harry seguía en la casa, pero por más que se concentrara ya no lograba restablecer contacto con él, ni siquiera el leve contacto que constituía el requisito mínimo. Aquello no significaba gran cosa, por supuesto, porque Paxton era consciente de los poderes de Harry. El necroscopio podría encontrarse literalmente en cualquier lugar, aunque por otra parte podría significar mucho. No todo el mundo es capaz de salir con rapidez suficiente en plena noche para ponerse fuera al alcance de hombres y telépatas por igual. Keo podía estar tramando cualquier cosa. Paxton se estremeció como si hubiera visto un espectro. Evidentemente se trataba de una frase hecha, pero por un momento tuvo la impresión de que algo lo había tocado, como si una presencia invisible se le hubiera acercado, cruzando el agua a la deriva, para colocarse junto a él, en el silencio reinante en la ribera amortajada por la niebla. ¿De dónde diablos había salido aquella expresión? Se puso en pie, miró hacia la derecha y la izquierda, y luego alrededor de él. Harry, que se encontraba apenas a 5 pasos de distancia, se internó en silencio en las sombras. Paxton dio una vuelta completa en círculo, volvió a estremecerse y luego, incómodo, se encogió de hombros y prosiguió mirando fijamente la casa que había al otro lado del río. Metió la mano en el interior de la chaqueta, sacó una petaca forrada de cuero, la inclinó y bebió a borbotones un largo trago del fuerte licor. Mientras contemplaba como el PS vaciaba la petaca, Harry notó que en su interior crecía algo sombrío. Era grande, quizá más que él mismo. Avanzó con un movimiento sigiloso y se detuvo justo detrás del telépato confiado. Qué gracioso sería permitir que el escudo de Weasley cayera en ese mismo instante y concentrar sus pensamientos en la nuca de Paxton. Con toda probabilidad el PS iría a parar al río de un salto. O tal vez se volvería despacio, muy despacio, para ver a Harry, allí de pie, mirando discretamente en el fondo de su alma temblorosa. Entonces sí se pusiera a gritar. La cosa oscura, extraña y hechizada de odio se apoderaba ya de las manos de Harry, las levantaba hacia la nuca de Paxton. Aquella cosa estaba también en su corazón, en sus ojos y en su rostro. Sintió como le obligaba a retirar los labios para dejar al descubierto dientes babosos. Habría sido tan sencillo levantar a Paxton para meterlo en el continuo de Mobius y encargarse de él allí donde nadie podría encontrarlo jamás. Las manos de Harry no tenían más que cerrarse para retorcer el cuello de aquel PS como si fuera una gallina. ¡Ah! La cosa que llevaba adentro le hablaba de emociones aún inalcanzables que podrían ser suyas. Se sintió turbado ante aquel mensaje, ante el grito cuyo eco llegaba hasta lo más profundo de su ser. Wampir Wamp. Paxton se subió un poco la manga del abrigo y echó un vistazo a su reloj. Nada más su movimiento había sido algo tan natural, tan mundano, que el hechizo de un plano de existencia extraño quedó truncado. Harry volvió a sentirse como si fuera un niño de 12 años, que se masturbaba con furia delante de la taza del inodoro y que cuando está al borde del orgasmo aparece su tío y llama a la puerta del lavado. Se apartó de Paxton, conjuró una puerta de Mobius y la cruzó a trompicones. Demasiado tarde, por fortuna. El espía mental notó algo y se dio media vuelta, pero no vio nada más que un torbellino de bruma. Empapado en un sudor agrio, el necroscopio salió al continuo de Mobius y apareció en el asiento posterior del coche de Paxton. Permaneció allí sentado, presa de escalofríos y náuseas. Cayó al suelo y se retorció hasta arrojar aquella cosa. Finalmente, mientras miraba su hediondo vómito, poco a poco volvió a sentir aquella rabia. Estaba furioso consigo mismo. Se había propuesto darle una lección al PS y a punto había estado de matarlo. Era una muestra bien clara del poco control que ejercía sobre aquello que llevaba dentro, que aún era una criatura, un bebé. ¿Qué esperanza podría abrigar entonces cuando alcanzara su pleno desarrollo? Paxton seguía debajo de los árboles junto a la ribera,
con sus pensamientos, sus cigarrillos y su whisky. Probablemente seguiría allí al día siguiente y al siguiente, hasta que Harry cometiera un error y se delatara, si no lo había hecho ya. El muy hijo de puta, exclamó Harry con amargura. Ojalá le dieran por el culo al muy cabrón, al menos eso sería mejor que asesinarlo. Pasó al asiento delantero, quitó el freno y notó que las ruedas se movían despacio y el vehículo empezaba a avanzar. Giró el volante para que el vehículo quedara situado en el camino y dejó que la gravedad hiciera el resto. El coche fue bajando por la suave pendiente, ganando impulso. Harry pisó repentinamente el acelerador hasta que le llegaron los fuertes vaos de la gasolina. Puso el starter y volvió a pisar el acelerador. Después de recorrer unos 300 metros sin dejar de bombear el acelerador, el coche iba ya a unos 35 o 40 kilómetros. La curva se acercaba a toda velocidad con su borde cubierto de hierba y su alto muro de piedra. Harry soltó el volante, conjuró una puerta de Mobius que apareció junto a su asiento y la cruzó con toda tranquilidad. 2 segundos más tarde el coche de Paxton se subía al borde del camino, chocaba contra el muro y estallaba como una bomba. El PS regresaba en ese mismo momento hacia el camino y miraba sin entender nada hacia el lugar donde había aparcado el coche. Después oyó la explosión caminó abajo y vio como una bola de fuego se elevaba en la noche. ¿Qué? Dijo, ¿qué? A estas alturas Harry se encontraba de nuevo en su casa y marcaba el 999. Contestó una de las operadoras de emergencias de Boeing, que lo comunicó con la comisaría. Policía, ¿en qué podemos ayudarlo?, inquirió una voz con un fuerte acento. Acaba de incendiarse un coche en el camino de acceso a la vieja casa que hay detrás del Boeing, contestó Harry sin aliento, y acto seguido le dio los detalles completos del lugar. Y hay un hombre que bebe de una petaca y se calienta las manos en el fuego. ¿Quién llama, por favor? La voz sonó más autoritaria, alerta y con tono oficial. No puedo darle más detalles, he de ir a ver si hay algún herido, respondió y colgó. Desde la ventana de su cuarto en el piso de arriba el necroscopio observó cómo el fuego se hacía cada vez más brillante. Al cabo de 10 minutos vio llegar el coche de los bomberos de Boyle, con una escolta policial. Durante un instante el lamento tenebroso de las sirenas se elevó del ramillete de luces azules y anaranjadas apiñadas alrededor de las llamas. Luego el fuego se fue apagando, las sirenas se callaron y al cabo de nada el coche patrulla se alejó con un pasajero. Harry se había alegrado de saber que el pasajero era Paxton, que juraba y perjuraba su inocencia, mientras su aliento despedía vaho de whisky en las caras inconmovibles de los agentes de policía, pero no se enteró porque en ese momento estaba profundamente dormido. No tenía importancia si dormir de noche le sentaba bien o mal. A su carácter, Trevor Jordan le había dado un sano consejo. Por la mañana el calorcillo del sol sacó a Harry de la cama, se elevó por detrás del río, avanzó sigiloso hasta colarse por su ventana y dibujar un rastro caliente sobre su mano izquierda, que en sueños Harry veía atrapada en uno de los hornos de Hamish Mukosh. Se despertó sobresaltado y vio el cuarto inundado por la luz amarilla del sol que se colaba por la ventana. Había olvidado echar las cortinas. Desayunó café solo y se dirigió al sótano. No sabía cuánto tiempo había estado ausente, de manera que quizá fuera cuestión de ahora o nunca. Había prometido a Trevor Jordan que iba a hacer aquel día. Las urnas de Jordan y Penny ya estaban abajo junto con los productos químicos que Harry había sacado del castillo Ferencia. Trevor, dijo, mientras empezaba a mezclar los polvos, anoche perseguí a Paxton. No es en serio, pero casi. Al final me limité a ponerle chinitas en el camino. Creo que nos los hemos quitado de encima por un tiempo. Lo cierto es que no los siento cerca, aunque quizás se deba a que es de mañana y hace sol. ¿Puedes decirme si está ahí afuera? El kiosco de Boring acaba de abrir y hay un lechero que hace el reparto, respondió Jordan. Ah, y un montón de personas perfectamente corrientes del pueblo están desayunando.
pero ni señales de Paxton. A mí me parece que es una mañana del todo normal. No del todo, lo corrigió Harry, al menos para ti. Es que he tratado de no hacerme demasiadas ilusiones, contestó Jordan. Su necrolenguaje sonaba vacilante. He procurado no rezar. Aún pienso que estoy soñando, porque en realidad algunas veces nos desconectamos y dormimos. ¿Lo sabes? ¿Lo sabías? El necroscopio asintió, terminó de preparar los polvos y cogió la urna de Jordan. Recuerda que yo también he sido incorpóreo, me agotaba, el cansancio mental es mucho peor que el físico. Se produjo un silencio mientras vertía las cenizas de Jordan. Harry, estoy tan asustado que no puedo hablar. ¿Asustado? Harry repitió la palabra casi automáticamente, concentrado como estaba en romper la urna con un martillo y disponiendo los trozos con la parte interior hacia arriba alrededor del montoncito de restos mortales y catalizadores químicos, para que cuando hubiera podido quedar adherido reaccionara cuando pronunciara las palabras. Asustado, emocionado, de todo. Si tuviera estómago, vomitaría, estoy seguro. Había llegado la hora. Trevor, has de comprender que si no estás bien, quiero decir, sé lo que quieres decir, lo sé. De acuerdo, Harry asintió y se enmudeció los labios resecos. Allá vamos. Pronunció las palabras de evocación como si pertenecieran a su lengua materna, pero con un gruñido que negaba toda la posibilidad de que fuera un lenguaje humano. Utilizaba su arte con orgullo, sin duda sabedor de que se trataba de algo poco común, de que él era una criatura completamente fuera de lo común. ¡Guau! La exclamación final no llegó a ser un gruñido. Un momento después recibía como contestación un grito de dolor. El necroscopio retrocedió cuando una nube de humo purpúreo llenó el sótano y le irritó los ojos. De los restos de los productos químicos se expandía una nube en forma de hongo. Era la esencia misma de los genios, una fuente pequeñísima que producía un enorme volumen. A tropicones, gritando por el dolor de la resurrección, de ella salió la silueta desnuda de Trevor Jordan, pero el necroscopio estaba preparado por si debía abortar aquel nacimiento. Al principio Harry apenas veía nada en aquel remolino de humo químico. Poco después echó un vistazo, vio un ojo enloquecido y fijó una boca torcida y abierta, una cabeza apenas visible. ¿Acaso solo estaría allí en parte? Jordan tendió los brazos hacia Harry, le temblaban las manos, le vibraban casi. Las piernas le fallaron y cayó sobre una rodilla. Harry sintió que lo recorría un escalofrío de horror. Las palabras para devolverlo a la muerte surgieron en su mente, prontas para salir de sus labios resecos. Luego el humo se disipó y ante él de rodillas se encontró a Trevor Jordan. Perfecto. Harry cayó de rodillas y los dos se abrazaron, llorando como críos.